Estimada Carolina, y bienvenidos todos. Sí te escuchamos muy bien y vamos a dar comienzo a esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Janet Muñoz y soy el enlace educativo en lo que es Taller Multinacional. Estoy en representación de Fernanda Mejía, que es la directora del taller, y la charla que tenemos el día de hoy tiene por título Introducción al transporte y embalaje de obras de arte con Carolina Bustamante. Les platicaremos un poco de Carolina. Ella es madre de un hijo, profesional en conservación y restauración de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia y máster en Historia del Arte Contemporáneo y la Cultura Visual de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2007 se ha desempeñado en el campo de las exposiciones temporales. Inicialmente dentro del equipo de restauración y conservación y posteriormente como coordinadora de exposiciones temporales en el Museo Reina Sofía en Madrid. En 2012 se involucró como coordinadora general de los proyectos independientes ROM Artfall y entre otros. Entre el 2014 y 2016 ha sido co-curadora de la exposición crítica de la razón migrante, ganadora del certamen Inéditos 2014 de la Casa Encendida de Madrid y posteriormente abierta al público en los centros culturales de España en Asunción, Taguacigalpa y Ciudad de México. Pues sin más, vamos a darle paso a Carolina y muchísimas gracias por tu tiempo, Carolina. Gracias, Janet. Hola a todos, un placer estar acá. Es la primera vez que hago un seminario en línea, sé que es un poco raro, porque no sé si me están oyendo. Bueno, sí me están oyendo. En fin, que vamos a comenzar. Cualquier cosa estaré pendiente al chat. Y al final tendremos una ronda de preguntas para cualquier duda que se les quede, para que se las vayan anotando. Bueno, la idea hoy era hacer una introducción sobre el tema de los transportes y embalajes de obras de arte, que es uno de los procesos más importantes en la gestión de las exposiciones de arte, porque como todos sabemos, una exposición muchas veces implica, la mayor parte de ellas, el movimiento de la reunión de una serie de objetos en un espacio expositivo, si eso implica pues un transporte. El transporte es tal vez uno de los momentos donde mayor riesgo de daño hay, porque el objeto pues se va a ver sometido a una serie de cargas, de vibraciones, de golpes, de posibilidades de accidentes que hacen que haya que la vulnerabilidad del objeto aumente. Entonces, por eso, digamos que es un tema que va muy de la mano con los embalajes, que es un poco lo que vamos a mirar. Los transportes de obra de arte, digamos que es una técnica especializada de transportes que desarrollan ciertas empresas especializadas que cumplen básicamente con 3 puntos fundamentales, que serían el desarrollo de embalajes de protección que siguen los criterios de la conservación preventiva, es decir, que se basan en ciertos principios que vamos a ver a continuación, pero sobre todo que están pensados para disminuir esa vulnerabilidad de la que hablábamos, esa posibilidad de riesgo, por medio del uso de materiales neutros, de materiales que no afectan en contacto con el objeto y que además lo proveen de cierta solidez y de cierta protección ante posibles daños durante la manipulación del transporte. El segundo punto sería que estas empresas siempre trabajan con personal especializado, personal que necesariamente ha tenido que formarse, sobre todo en lo que respecta a la manipulación de obras de arte, porque a diferencia de cualquier otro tipo de transporte de bienes o mercancías, el transporte de obras de arte requiere necesariamente
mucha delicadeza en la manipulación y además de eso un conocimiento especializado de los materiales que se pueden utilizar, de la forma, de las formas en que hay que coger a los objetos, en qué dirección, dónde situarlos, cómo descansarlos, sobre qué superficies, ¿no? Y que tiene que haber toda una formación detrás para poder trabajar con ello. Y el tercer punto sería el tema de los vehículos que se emplean para transportar a las obras, que pues no vale con cualquier camión, cuando estamos hablando de transporte terrestre, por supuesto, sino que los camiones que se suelen emplear son vehículos que están acondicionados con sistemas de suspensión muy, muy específicos y muy de tecnología de punta para reducir al máximo las vibraciones. Por otro lado, tienen cabinas aclimatizadas siempre, con sistemas de climatización, rampas elevadoras para disminuir al máximo la manipulación y métodos de sujeción dentro de las cabinas para evitar que los objetos y que las cajas se muevan lo menos posible. Y obviamente, de nuevo, pues que todos los vehículos y los movimientos que se hacen con ellos están realizados por personal también formado y especializado. Entonces, digamos que esos serían los 3 puntos que debe cumplir una empresa de transportes si quiere ofrecer el servicio de transportar obras de arte. Por eso mismo los transportes este servicio suele ser de los más costosos dentro de los presupuestos de producción de una exposición, porque pues es como se pueden dar cuenta un servicio muy especializado donde hay todo un conocimiento profesional detrás y todo un desarrollo técnico y tecnológico que no cualquier empresa puede prestar. Hablando de los embalajes en específico, les había mencionado cuando comencé a hablar cómo el transporte es uno de esos momentos, de los momentos más riesgosos para el objeto, porque transportar un objeto implica no solo el movimiento de un lugar a otro, sino además el momento del embalaje, que implica una gran cantidad de manipulación, ¿no? Para envolver el objeto, meterlo en la caja y luego mover la caja hasta cargarla al camión, todo el movimiento hasta el lugar expositivo para luego volver a descargar la caja, abrirla, desembalar el objeto e instalarlo. Entonces es un proceso donde el objeto tiene que moverse mucho y por tanto el riesgo de daño aumenta exponencialmente. Obviamente este riesgo puede ser mayor o menor según sea la vulnerabilidad de los objetos, es decir, es mucho más difícil mucho más riesgoso transportar obras en porcelana o en cerámicas que transportar fotografías enmarcadas. Digamos que también hay que saber medir esa diferencia de la vulnerabilidad, pero como sea el formato que sea el material que sea, siempre habrá unos factores de riesgo, tales como las cargas estáticas, las vibraciones, principalmente, choques, caídas, cargas físicas o, muy importante, cambios en las condiciones de humedad y temperatura, porque obviamente al cambiar de un lugar a otro pues pueden existir cambios drásticos que según sea el material pueden afectarlo más o menos. Un objeto de madera suele reaccionar mucho más fuerte a los cambios de humedad y temperatura que un objeto hecho de piedra u otro tipo de material. Pero son, digamos, los factores de riesgo más comunes dentro de este proceso de transporte. Un buen embalaje ayudaría entonces a prevenir esos riesgos de deterioro, esas posibilidades de daño a los objetos transportados, y por eso el saber realizar un buen embalaje para transportar las obras de arte al lugar expositivo es fundamental para la preservación del objeto. Por eso también estos embalajes se llaman embalajes de conservación, embalajes de protección. Y son un campo que
en el que ha habido un fuerte desarrollo técnico y especializada, que se ha centrado primero en el estudio de los materiales, para utilizar materiales neutros que no supongan una interacción química o física con el objeto. Y además están diseñados para cumplir con 3 principios fundamentales en función justamente de esto, de prevenir los deterioros. Y esa es un trabajo de conservación preventiva, ¿no? Y eso es un poco pensándolo de afuera para adentro del embalaje. El primer principio es la solidez y la seguridad, que aquí me refiero, por ejemplo, pensándolo en una caja, ¿no? Lo primero que se le brinda al objeto es una coraza, una armadura que impide que cosas como un golpe o un objeto afilado o algún tipo de roce llegue al objeto, ¿no? Es crearle una armadura alrededor, y por eso la mayor parte de los embalajes de conservación están hechos con madera o con metal, ¿no? Cajas de madera o cajas de metal. El segundo principio es el aislamiento térmico, que justamente lo que busca es prevenir este tipo de los daños producidos por este factor, por el factor de las condiciones de humedad y temperatura. Y en el aislamiento térmico lo que se busca es justamente crear como microclimas controlados dentro de las cajas. Entonces las espumas, el tipo de cierre busca que tenga un cierto grado de aislamiento, ¿no? Justamente. Y el tercer principio sería el vibroaislamiento, que está en términos de materiales muy relacionado con el anterior, y obviamente pues está atendiendo a este tipo de factores, que es justamente sobre todo con el uso de las espumas, disminuir al máximo la incidencia de las vibraciones sobre los objetos, porque las vibraciones pues son de las que más pequeños deterioros puede causar, como pérdidas de capas pictóricas, fisuras y este tipo de daños tan comunes dentro de los transportes, pues por el movimiento de los caminos, ¿no? Del vehículo en movimiento. También tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de transportes, como el transporte aéreo, aunque el transporte aéreo siempre implica un transporte terrestre, ¿no? Y el transporte aéreo, pues en realidad el tramo del transporte en avión es mucho más controlado, ¿no? Una vez que está en el avión, hay una reducción de los riesgos, porque hay cierto como punto estático en el que está la obra. Vamos a hablar de 2 tipos básicos de embalaje. Bueno, hay muchos más, pero digamos que estos serían como 2 grandes grupos. El primero sería los embalajes de viaje. Los embalajes de viaje son en realidad lo que también llamamos embalajes blandos, y se suelen emplear solamente en casos de materiales que no son muy vulnerables, es decir, que pueden resistir este tipo de embalaje más suave, que no tiene tanta solidez y tanta rigidez, y se suele emplear cuando son trayectos muy cortos, donde no amerita, por temas de presupuesto, realmente construir cajas, ¿no? Para el transporte. También tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un uso racional de los recursos, y que a veces no tenemos presupuesto suficiente para construir cajas para todos los objetos. Entonces, también existe un desarrollo técnico en cómo embalar bien los objetos sin necesidad de hacer el gasto de la construcción de la caja especializada de conservación, pero para ello pues entonces hay el uso de otro tipo de herramientas, como el uso de tableros, de cartones duros, de esquineras de espuma, y del uso del bull wrap o el plástico de burbujas para acolchar y para reducir también daños por golpes o similar. Pero como digo, esto es un recurso que sobre todo está medido en función, de nuevo, de la vulnerabilidad del objeto. O sea, si el objeto lo permite, pues se puede, digamos, que pensar en esto y en la distancia que deba recorrer. Luego estarían los embalajes de conservación propiamente dichos, que
pues son los que ya tienen como este desarrollo especializado del que hablamos, donde se siguen los 3 criterios y donde independientemente al objeto siempre pues se construye toda una armadura para evitar al máximo cualquier posibilidad de daño. Entonces aquí les quería mostrar algunos ejemplos. Esta es una caja tipo, como ven, lo primero que se crea es el contenedor, que es usualmente son cajas de madera, también se hacen en metal, pero son más costosas, y las cajas de madera están pues perfectamente bien, funcionan perfectamente bien. Y usualmente lo que vamos a ver, lo que van a notar en todos los modelos es que siempre existe, como ven, una serie como de, vamos a poner un poco de esto para que lo veamos mejor. Tiene toda esta serie de capas antes de llegar en realidad al espacio donde entra la obra de arte, que sería ¿no? Todas estas capas están pensadas para reforzar esos 3 principios que dijimos: la rigidez, el aislamiento térmico y el vibroaislamiento, ¿no? Con todos estos diferentes materiales y diferentes tipos de espumas, reducimos las vibraciones, aumentamos el aislamiento térmico y damos mayor rigidez. Como ven, casi siempre las esquinas están reforzadas, que esto también nos ayuda a reforzar la seguridad. Y luego, si ven, va de afuera para adentro, reduciendo en la rigidez del material, ¿no? Aquí encontraríamos lo más duro y esta sería la espuma más suave, que es la que está en contacto y no directo con el objeto, porque los objetos siempre van envueltos en papel neutro. En papel seda, papel seda neutro. Usualmente estos embalajes se construyen a medida, encargados específicamente para cada objeto, o bien se adaptan cajas ya existentes, pero para ello pues obviamente habrá al menos esta construcción de las espumas interiores, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que sería un embalaje de objetos. Esto sería tal vez más para una obra, para un cuadro. Y aquí pues vemos cómo también se crean este tipo de formas y de compartimientos para encastrar los objetos, y esto pues iría dentro de una caja particular. Esto es un sistema muy, muy comúnmente visto, este que vemos aquí, para el transporte de pinturas, ¿no? Que es la construcción de cajas grandes, también para hacer un buen uso de los recursos y para aprovechar el espacio, ¿no? Entonces se crea una especie de peines, como unos de carriles, de nuevo todo esto hecho a medida y midiendo un espacio entre cada obra para evitar que haya roces entre ellas. Están ajustadas todo esto tiene una especie como de cuñas para evitar que se junten unas con las otras. Y lo que hacen es una especie de carril donde la obra subiría y bajaría, ¿no? Entraría y saldría fácilmente para su embalaje y posterior desembalaje. Hay otro tipo de cajas mucho más especializadas como estas, donde tenemos también un poco el mismo principio de rigidez y de aislamiento, pero luego extra a ello se construyen este tipo de marcos interiores muy sofisticados que están pensados para obras muy delicadas, de mucho valor, y que lo que hacen es dar mayor sujeción y mejorar sobre todo en temas de vibroaislamiento, ¿no? Estos son embalajes muy especiales y muy costosos. Otro tema que quería señalar aquí con la presentación es el tema de de las marcas de las cajas, ¿no? Otra de las características de los embalajes es que siempre está muy señalizado, ¿no? Para qué lado se debe cargar la caja, ¿no? Estas 2 flechitas indican que siempre debe mantenerse en esa posición vertical, es lo que la obra requiere. Advertencias de evitar no puede estar en presencia con el agua, ¿no? Obviamente, y otro tipo de marcas como los números de identificación.
y demás. Este era simplemente otro ejemplo más de cómo se pueden hacer compartimientos, ¿no? Como se suelen hacer compartimientos para llevar varios objetos en la misma caja. Digamos, esta tendría, si ven, muchas menos capas que esta, pero también estamos pensando en el tipo de objeto que son, ¿no? Estos son objetos de madera que suelen tener menos riesgo de, suelen sufrir menos ante las vibraciones, sino ante los cambios térmicos, por ejemplo. Estas de aquí, pues se las mostraba como ejemplo de como subembalajes que se suelen utilizar mucho, revestidos con telas de materiales neutros, de pH neutro, donde se embalan objetos más pequeños que van dentro de cajas. Un poco, aquí si fuéramos hacia atrás, pues me deja ir. Vemos como aquí también teníamos esta especie de rieles y de bandejas, y en estas bandejas lo que se suelen poner son este tipo de cajas de cartón que también están construidas para crear subcompartimientos dentro de la caja grande, ¿no? Que es este tipo de embalaje, que también da cierta rigidez y permite organizar mejor los contenidos de las cajas. Y finalmente mostrar otra de las características, que sería esta, que sería este trabajo que vemos aquí abajo de las patas. Todas las cajas de transporte suelen tener adaptado la parte de abajo para que pueda entrar un traspalé, ¿no? Que sería con lo que se puede hacer, manipular la caja y hacer la carga y la descarga en los camiones. Vamos a ver aquí. Y vamos a continuar. Bien, el segundo punto del que hablábamos, que eso sería respecto a los embalajes. Y el segundo punto que hablábamos sobre las empresas de transporte que se dedican a transportar obras de arte, pues es lo referente al personal especializado, ¿no? Personal formado. Entonces estas fotografías las traía un poco para ilustrar el tema, ¿no? Vemos que casi siempre pues son personas que se han instruido de alguna manera en la manipulación de obras de arte. Entonces hay cosas como la orientación de las obras, cómo se deben situar, el uso de materiales de protección siempre para la descarga, el uso de guantes para la manipulación de las obras, el uso de materiales para envolverlas y protegerlas dentro de las cajas, la conciencia también de la delicadeza con la que se trabaja, con la que se debe trabajar, la calma, digamos, también la paciencia, ¿no? Que se trata de objetos delicados, entonces no puedes moverte tampoco con rapidez, ¿no? Que siempre tiene que ser un trabajo muy, muy pensado y con muchísima concentración, con mucha conciencia del objeto y del valor del objeto que tienes en manos. Y por eso se trabajan unos tiempos como en otro tipo de tiempos, ¿no? Con una calma constante por el tipo de objetos con el que se está trabajando, ¿no? Quiero un poco ilustrar esto, ¿no? También esa conciencia de este tipo de materiales, las borriquetas y las mesas que siempre están presentes dentro de los procesos de carga y descarga para tener dónde descargar los objetos con seguridad, nunca, siempre buscando un terreno estable y evitando al máximo que la manipulación implique un daño. Y esta como precisión en el ajuste de los objetos dentro de los embalajes. Y el conocimiento de cómo manipular las cajas, ¿no? Cómo utilizar este tipo de herramientas como las dollies, que son estos carritos que vemos aquí debajo, para mejorar, o sea, facilitar
en la manipulación de las cajas sin que sufran mayores golpes o sin que tengan que tener un exceso de fuerza o brusquedad en la manipulación y así cada vez reducir más los posibles riesgos de daño. Y finalmente hablábamos también del tema de los vehículos acondicionados, entonces aquí les traía unas imágenes para que vieran un poco esto. Sería el interior de una cabina de un camión de transporte. Entonces, como ven, tienen un sistema de climatización siempre, porque la idea es que las obras donde se recogen se supone que están en un ambiente controlado y se intentan mantener a unos rangos de conservación preventiva estándares, ¿no? Usualmente son en torno a los 20-21 grados de temperatura y un 50-60% de humedad relativa, que es lo que este aparatito intentaría controlar, ¿no? Para que las cajas se mantengan sin cambios drásticos. Y luego además, si ven, también tienen estos sistemas de sujeción, ¿no? Estos rieles, estos rieles o estos que vemos aquí, para sujetar los cuadros o las cajas, ¿no? Y evitar que se muevan durante el trayecto. Luego, por otro lado, tienen este tipo de sistemas, además de la suspensión del camión, pues que aquí no lo vemos, pero sí este tipo de sistemas de rampas elevadoras que son muy importantes para, pues obviamente es diferente intentar descargar una caja grande sin esta herramienta, ¿no? Tendrías muchísimo más riesgo de que se te cayera o de no poder hacerlo simplemente. Y luego, además de esto, pues en casos especiales, ¿no? Cuando se hacen transportes de grandes esculturas o de grandes estructuras, pues usualmente son empresas que tienen la capacidad de tener otro tipo de maquinaria como las grúas y este tipo de herramientas para mover y situar este tipo de grandes objetos, ¿no? Es esta idea de que tienen las herramientas especializadas y las tecnologías adaptadas para hacer el transporte. Bueno, para hacer el trabajo del transporte, nosotros necesitamos, digamos, entrar en contacto con una de estas empresas especializadas y pedir un presupuesto, ¿no? Para pedir el presupuesto, disculpe un momento. Para pedir un presupuesto de transporte necesitaría saber un poco esta información sobre esto que una empresa podría un poco acercarse a lo que costaría hacer un transporte de obras de arte. Es decir, yo a la empresa le tengo que contar cuáles son las obras que quiero transportar, darles una referencia visual, que siempre es importante, los datos básicos de identificación de las obras, ¿no? Cuál es el autor, el título, la fecha, la técnica. La técnica es muy importante para saber qué tipo de objeto es y por tanto qué vulnerabilidad tiene, ¿no? Para medir un poco eso, y el tipo de embalaje que más le conviene. Las medidas súper importantes si las tenemos, sobre todo para aproximarse. Obviamente las empresas de transporte jamás construyen un embalaje sin haber medido ellos mismos presencialmente la obra, pero inicialmente, como para empezar como el proceso de gestión de un transporte de obras de arte, pues tenemos que al menos intentar mandar unas medidas aproximadas sobre las cuales ellos puedan hacer un cálculo aproximado de el embalaje que tocaría construir y sobre todo contarles si hay que construir un embalaje, ¿no? O si es necesario o si se puede hacer un embalaje de viaje, por ejemplo, era lo que hablábamos en un principio. Muy importante también decirles la ubicación, dónde se encuentran las obras, dónde hay que recogerlas y a dónde hay que llevarlas. Obviamente las distancias van a hacer que varíen muchísimo los precios de los transportes. Obviamente es muy diferente si solamente es un transporte terrestre a que tengamos que hacer un transporte aéreo o un transporte marítimo. Y luego, pues esto ya no es tan esencial inicialmente, pero será necesario los valores de seguro de esas obras, la persona de contacto en caso que haya que hacer pesquisas y si esa obra no tiene que tener correo. Ya les contaré sobre el tema de los correos. Los correos suelen ser
representantes que envían algunos prestadores de obras de arte, sobre todo cuando estamos hablando de museos y de colecciones, que se solicitan, se exigen como parte como del acuerdo de préstamo, ¿no? Entonces el prestador, la persona que presta la obra, el artista o el museo que presta la obra exige que vaya una persona acompañando la obra en todo momento, incluso durante el tránsito de la obra hacia el espacio expositivo. Y en ese caso, pues usualmente las empresas de transporte se encargan de gestionar el viaje de ese correo. Con base en esa información, las empresas de transporte, ay, perdón, estaba viendo el chat, nos darán un plan de rutas, y una propuesta de calendario que obviamente tiene que tener en cuenta nuestras necesidades de montaje, ¿no? Cuando queremos recibir esas obras dentro de nuestro lugar de exposición, y unos costes, y con base en eso pues ya se decidiría si queremos seguir trabajando con ellos. Existirían dos fases dentro del trabajo de planeación ahorita las preguntas, estoy viendo que están llegando varias preguntas al chat. Ahorita las recupero y las respondo al final, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, una vez que ya pasa la parte de presupuesto y que hemos aceptado, según nuestros recursos, el presupuesto que queremos gastar en ese transporte, vendrían dos fases diferentes. Una sería la fase como de planeación, de la que se encarga el transportista. Nosotros ya hemos pasado, nosotros lo que tenemos que hacer es terminar de ajustar la información, ¿no? Confirmar los datos de contacto, de seguro, confirmar medidas, ubicaciones, direcciones de recogida, esas cosas. Y paralelamente la transportadora lo que haría es, para empezar, hacer todo el desarrollo de embalajes, es decir, entrar en contacto con los prestadores, cuadrar citas para medir, porque como les decía, una empresa de transporte jamás construye un embalaje sin haber medido por sí mismos las obras, y esto requiere un tiempo. Entonces ellos, antes de hacer la recogida, pues tienen que primero resolver el tema de los embalajes, hacer toda la planeación, y también porque muchas veces, para ahorrar en costes y para pues no gastar desmedidamente, se hacen cajas compartidas. Entonces ellos también, en función de las dimensiones de los objetos, de dónde se tienen que recoger, si se pueden recoger juntas, pues planean embalajes conjuntos también. Luego también hacen todo el tema de aduanas, sobre todo cuando estamos hablando de préstamos internacionales. Las empresas de transporte son expertas en gestionar este tema de la exportación e importación de bienes culturales y bienes y mercancías. Sería ellos un poco lo que durante esta fase lo resuelven. Y luego, pues, también cuando estamos hablando de préstamos internacionales, todo el tema de intermediarios agentes, que esto es simplemente que las empresas de transporte con las que trabajamos, cuando tienen que recoger en otro país, en lugar de ir a hacer ellos los embalajes e ir a hacer ellos la recogida, suelen trabajar con agencias locales y planearlo como con subcontratos, que también es una forma de hacer un mejor uso de los recursos económicos. Y luego, como les decía, en caso de que exista esta exigencia de representantes de los prestadores que tienen que venir acompañando la obra, pues harían toda la gestión de los viajes de estas personas, que la gestión de los viajes me refiero a bien la reserva de los tiquetes aéreos y de hotel, en el caso que solo vengan a supervisar la instalación, o en el caso que vayan acompañando la obra durante el viaje de la obra, pues gestionar el espacio de la persona dentro del camión. Vamos a ver qué tengo más. Vale. Cuando, digamos, se pasa ya pasamos la fase de planeación y ya tenemos que entrar en la fase ejecutiva, es decir, que se está acercando según el calendario, el momento en que tiene que hacerse la entrega de las obras. Lo primero que tiene que pasar es que la empresa de transporte tiene que recibir un certificado de seguro de las obras. Esto es súper importante porque
las obras de arte no se pueden transportar, al menos por una empresa especializada, si no están aseguradas. Los seguros, pues es un servicio que ofrecen las compañías, varias compañías de seguros, son servicios específicos con pólizas de cobertura durante todo el periodo de manipulación y exposición, que se llaman pólizas clavo a todo riesgo, y que son necesarias para hacer el transporte, por lo que ya dijimos, porque es un momento de gran riesgo. Entonces las transportadoras necesitan tener un seguro porque los accidentes pueden pasar, y si no hay seguro, pues ¿quién lo paga, no? Entonces, hasta que no se recibe el certificado, la empresa no tiene luz verde para recoger. Una vez que se tiene el certificado de seguro, ya la empresa de transporte, como ya tiene los embalajes preparados, simplemente tiene que hacer la recogida, que esto obviamente es previo aviso a los prestadores, ¿no? Y concertando citas para recoger. Con base en la recogida, la empresa de transportes crea lo que se llama un packing list. El packing list es una tabla, una lista tipo correlativa que tiene información muy importante para quien organiza la exposición, que es la identificación por número consecutivo de las cajas que vienen en los camiones, caja 1, caja 2, caja 3, caja 4, con el detalle de el contenido de cada caja, ¿no? En la caja 1 viene la obra tal, tal y tal, en la caja 2 viene la obra tal, en la caja 3 viene la obra tal, 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 tal y tal. Es muy importante para saber, para tener un inventario de viaje, para el tema de las aduanas, y para nosotros como organizadores cuando recibimos las obras, para saber qué estamos recibiendo y qué está dentro de qué caja. A la hora de montar es muy importante saber identificar dónde están las obras que queremos abrir primero, ¿no? Entonces es uno de esos documentos súper esenciales. Entonces decimos, recogen, hacen el packing list, se hace el transporte obviamente, ¿no? El movimiento de un lugar a otro hasta llegar al lugar expositivo. Se encargarían de hacer la descarga, por eso estamos hablando también de las rampas elevadoras, del uso de los palés, ¿no? Y además de la descarga, la empresa de transporte se encargaría del desembalaje. Una vez que se hace el desembalaje, ya digamos que la obra, luego de ser revisada por un conservador y de dar el visto bueno de que ha llegado bien después del transporte, digamos que ya la obra entra dentro del terreno del montaje y ya la empresa de transporte terminaría su trabajo allí. Sin embargo, también suelen hacerse cargo del almacenamiento de las cajas vacías. Es otro de los servicios que se suele contratar con ellos, sobre todo cuando no tenemos lugar para almacenar las cajas en nuestras instituciones. Y luego, pues, realizar toda la evolución, que sería un poco seguir la lógica inversa, ¿no? Al momento de la desinstalación de la exposición, hacer el reembalaje de las obras en sus cajas y hacer el movimiento inverso para llevarlo a sus dueños. En este enlace, que no sé cómo pasarles después, tal vez Janet me puedes ayudar, se llaman pliegos de prescripciones técnicas, que son unos documentos que suelen publicar aquí los museos públicos como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía. Vamos a ver si me lo abre. No. Bueno, ahorita lo resolvemos, a ver si se los puedo pasar. Este tipo de documentos son muy interesantes porque son lo que les decía, aquí los museos públicos en España suelen publicar estos documentos cuando quieren hacer un contrato de transporte para una exposición. Como son contratos de muchísimo dinero, a ver si me lo... Vale. Vamos a ver si puedo. Disculpen que vamos a intentar abrir este... Bueno, como les llamo, se llaman pliegos de prescripciones técnicas. Ah, bueno, no está.
Lo siento, bueno. Después, esto de todas formas, buscando en Google se encuentran varios pliegos de prescripciones técnicas, Museo del Prado, pliego de prescripciones técnicas, transporte, Museo Reina Sofía. Y allí se pueden encontrar es la descripción, como les decía, de las condiciones que se les ponen a las empresas de transporte para hacer estos servicios a exposiciones de gran envergadura, ¿no? Entonces son documentos interesantes, bueno, tienen detalles específicos, pero en general detallan de una forma muy clara qué tiene que cumplir una empresa de transporte para llevarse este tipo de contratos, que son contratos de miles de euros y que empresas especializadas. Por eso son interesantes como material de consulta. Para terminar, les quería contar sobre el tema de los correos, porque es algo que suele darse muchos al respecto del transporte. Los correos son, como les contaba, un representante del prestador de la obra y que por tanto tiene como cierta autoridad sobre la misma y suele acompañar las obras en tránsito o, si tenemos suerte, solamente en la instalación, en el montaje de la exposición. La función de este representante sería cuidar la seguridad de la obra, su conservación y sobre todo de que se cumplan los términos del contrato o del acuerdo de préstamo que tenemos con ellos. En este sentido, el correo sería la persona que supervisa, hace primero un reporte de salida de la obra, dicen que en qué estado se presta la obra, supervisa el embalaje de la obra, la carga en el camión y en el caso en que venga en tránsito, es decir, que vaya a hacer todo el proceso, entonces supervisaría la carga, iría dentro del camión, o sea, iría con los transportadores, usualmente siempre hay sitio para 3 o 4 personas dentro del camión, entonces se monta dentro del camión, acompaña todo el trayecto hasta el lugar expositivo y allí pues supervisaría la descarga, el desembalaje, firmaría el condition report, el informe también de entrada a la institución donde se va a exponer el objeto, porque es el garante de que se ha hecho una buena manipulación y que se ha llegado a un buen estado. Y obviamente también supervisaría el montaje y el desmontaje. Es una figura un poco controvertida porque genera muchos gastos y a veces se abusa de ella. Se abusa de exigir, los prestadores a veces abusan y exigen que haya un correo cuando en realidad no se necesita. Entonces, por eso las instituciones museísticas han intentado un poco ponerse de acuerdo para pedir cierta racionalidad al respecto y que se exija solo cuando sea necesario. Entonces, cuando se acepta que haya un correo, cuando la obra tiene una fragilidad enorme y entonces digamos que la presencia de un conservador es importante por su propia vulnerabilidad, porque una obra que sea muy vulnerable por mejor embalaje que tenga y más cuidado que sea su manipulación, tiene muchísimos más riesgos de sufrir daños y por eso pues si hay un experto en esa obra pues se acepta, ¿no? que viaje con la obra. Luego cuando la obra tiene un montaje complicado y también necesita un experto que sepa ensamblarla, por ejemplo, sobre todo cuando se trata de obras que se ensamblan. Cuando es un viaje muy largo, estamos trabajando entre empresas desconocidas o instituciones inexpertas que apenas se conocen, pues es comprensible que las primeras veces que trabajamos entre unos y otros se exija, sobre todo para conocer cómo trabajamos y con quién trabajamos, ¿no? Una vez que se crea cierta confianza entre las instituciones, lo más usual es que esta figura tienda a desaparecer. O cuando por el valor comercial de la obra y estético e histórico sea muy alto, suele ser un requisito de los seguros. Cuando tenemos que tener un correo a bordo, nos tenemos que encargar, bueno, si viene a bordo, vendría dentro del camión, como les dije, o dentro del avión que trae la obra, porque va siempre junto con ella. Y en el caso que no, en el caso que solamente supervise el embalaje, la carga y la descarga, y luego viaje hasta el lugar para supervisar el desembalaje en el lugar de exposición,
pues tendríamos que cobrar los tiquetes aéreos en clase económica cuando es un viaje local, business cuando es un viaje intercontinental, el alojamiento y unas dietas o manutención, que bueno, aquí en Europa ronda esto, aunque cada vez menos, ¿no? De hecho, hoy en día está como entre los 37 euros más o menos. Aquí está este link, que es un documento hecho por el Visot Group, que es un grupo de una asociación de profesionales de museos, donde se habla sobre esto, ¿no? Sobre las guías para la figura del correo, que, que también les recomiendo leer en caso que les interese el tema, porque da un poco más de información sobre quién es esta persona y cuándo se acepta que se exija o no. El Visot Group, además, si lo buscan en Google, pues tiene también otro tipo de guidelines sobre los préstamos de obras de arte y otro tipo de temas, porque es un grupo de profesionales de museos internacionales que intentan buscar estándares y acuerdos entre instituciones. Y bueno, con eso termino lo que tendría preparado. Vamos a revisar las preguntas. Me voy por acá. Voy a revisar primero las del chat. Nos pregunta Bruno que en el caso específico de 4 dibujos sobre papel de 2 metros por 2 metros, ¿cuál sería el embalaje adecuado? Esto depende de si están enmarcados o no. ¿Vale? Si son tan grandes y no están enmarcados, lo mejor es construir una especie de marcos de viaje y unas carpetas con cartón duro del tamaño apropiado. De todas formas, esto, o sea, hay que brindarles rigidez, no tenemos que volver a los principios. Entonces, la carpeta rígida inicial, súper importante para mantener el plano, pero luego un marco de madera sería lo ideal siempre, sobre todo porque si es papel tiende a arrugarse un montón si no le brindas rigidez, entonces habría que crearle un marco rígido de viaje. Lucerovi nos pregunta, en el caso del material que se utiliza para el embalaje, ¿cómo puedo buscar información en la web? Para que cada quien haga el embalaje. Fotos y libros. Vale, de momento les recomiendo, tal vez lo pueden buscar, a ver, embalajes y materiales para el transporte de obras de arte. Hay un artículo, yo creo que se encuentra en Google. Voy a buscarlo ahora mismo y les copio aquí por el chat el link. Es un artículo muy pequeño que hace una empresa española que también trabaja internacionalmente. Vamos a ver si lo... Aquí está.
Hola, lo siento, se había ido el, el audio. Bueno, les estaba intentando buscar la liga del documento. Se llama Documento de Obras de Arte. Es un documento introductorio donde pueden ver un poco lo que vimos hoy y se da un detalle de los materiales. Ahora, para lo que nos preguntaba, la verdad, lo importante es primero envolver en algo neutro como un papel seda blanco que sea muy liso y que no tenga rugosidad. Y luego buscar de nuevo, seguir esos tres principios que dije al principio. Dar primero como un aislamiento, una protección básica que sería el papel o el plástico de burbujas por el lado liso, y luego buscar una caja rígida, si es de cartón, vale, ojalá que sea de un cartón grueso, pero luego buscar un material que acolche, una espuma o como mínimo un plástico de burbujas. Esto cuando estamos haciendo un embalaje por nosotros mismos, ¿no? Lo importante es atender a esos tres principios que dije, dar rigidez en la parte exterior, buscar un material que nos ayude a reducir las vibraciones, que acolche, que genere este acolchado para evitar pasar las vibraciones al máximo al objeto, y luego envolver en algo muy neutro y muy liso, como un papel blanco, el objeto y evitar que se dañe de cualquier manera. Eso sería como el embalaje básico que podemos hacer nosotros mismos. Empresa de transporte y de diseño de embalaje para contratar en México, no conozco, lo siento, no he trabajado en México. Con empresas, las que estuve en México hace poco con una exposición en el Centro Cultural de España, pero se trabajó con una empresa española. Ahí me quedo corta, tendría que hacer un poco de investigación. Lo mismo para quien me pregunta sobre transporte en Chile o Latinoamérica. Sé que estas empresas como TTI y SIT, vamos a ponerlo así, TTI o SIT son empresas internacionales que suelen tener filiales en diferentes partes del mundo, pero no sé si están operando allí en Latinoamérica. Ahí me corchan, tengo que en realidad hacer una investigación más de campo de las empresas que están trabajando por allí. Vale, en el caso en el que orden se colocan los materiales, nos preguntan también, en el caso de embalajes de viaje, como iba contando antes, lo primero sería un papel, que sería lo que está en contacto directo con el objeto. Lo segundo sería el plástico de burbujas. Y luego las espumas como esquineras, sobre todo estas que vimos en la foto que eran como azules, para reforzar los bordes de los objetos. Estos son también, obviamente tenemos que tener en cuenta que si no le das un poco de rigidez como con un cartón, tienes que intentar cumplir el último principio de la rigidez y la solidez para, así sea de viaje, hacerlo seguro. Bibliografía. Voy a seguir buscándolo para enviarles el link antes de que terminemos y cerremos. Bueno, tenemos que ir concluyendo, entonces quiero simplemente intentar buscar este artículo, es muy corto y para terminar lo dejamos allí.
Creo que lo encontré, vamos a ver si sí. Creo que les voy a dar el título y lo tienen que buscar así en Google y les va a salir un PDF, ¿vale? Ese es simplemente un documento introductorio donde pueden ver algunas cosas y para más bibliografía lo que les recomiendo es buscar por los temas conservación preventiva, embalajes de conservación y embalajes de obras de arte. Esto en cualquier biblioteca o en Google encontrarán algunos documentos al respecto, donde les van a hablar sobre los materiales y sobre las características que tienen que tener. Estimada Carolina, Sí. Entonces vamos finalizando la charla. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Si tenemos acceso a la liga o toda esta información, se las haremos llegar por medio de correo electrónico o ya sea en la página de Taller Multinacional. Carolina, queremos agradecerte de parte de todo el equipo de este lado, tu tiempo y todos estos saberes que has compartido con nosotros. También les queremos compartir que Carolina imparte un taller con nosotros, que es el de gestión y organización de exposiciones temporales, que justamente va a iniciar este mes, el día 18. Si quieren también saber más información, se la podemos hacer llegar o la pueden revisar en la página de www.tallermultinacional.org y ahí está todo el detalle. También vamos a agradecer a todo el equipo que hace posible los programas de los webinars, como son Yadira Rubí, Victoria Navarro, Carmen García, Julián Monroy, Genoveva Martínez, Miguel Rodríguez Sepúlveda, Fernanda Mejía. Y pues a nombre de Taller Multinacional les damos a todos las gracias por acompañarnos en este proyecto y sobre todo por formar parte de él. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos y esperemos que nos veamos con más charlas más adelante. Desde la Ciudad de México y hasta España también con Carolina. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos bien pronto. Gracias a todos. Gracias, Janet. Hasta pronto.